Tardes, estimados amigos y amigas invisibles de Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y México. Para esta conferencia tenemos 146 personas inscritas. Sé que han habido algunos problemas técnicos en cuanto al uso de la plataforma en los megabuscadores porque Google Chrome e Internet nos están actualizando si nos está dando problemas. Por eso ustedes se están conectando en este momento por Mozilla Firefox. Sin embargo, los estamos viendo bien, el chat está funcionando bien, la entrada también, y tenemos ya a nuestra conferencista de hoy. INTEC cumple 2 años ahorita en agosto y por tal motivo ha programado las 8 conferencias internacionales. Hoy le toca a Karina Viviana Gamuza, desde Argentina, nos está acompañando con una ponencia titulada Una educación de calidad para los jóvenes, desafíos, tendencias y prioridades. Desde la Universidad Nacional de Ecuador estamos haciendo esta transmisión a través de la plataforma. Pero antes de iniciar, permítanme, como siempre, presentar a nuestra conferencista. Karina Viviana Gamuza, nacida en Argentina. Como profesional se conjugan la capacitación a nivel superior con una amplia experiencia administrativa de gestión y docencia. Estas características hacen que cuente con conocimientos, experiencia, flexibilidad e iniciativa para cubrir una gama de posiciones en el sector empresarial y educativo, donde se requiere responsabilidad, creatividad y trabajo sistemático. Su experiencia y condiciones personales se habilitan con eficacia y alta competitividad, como también para una rápida adaptación a las nuevas funciones y también para colaborar en la formación de personal, en la constitución de equipos de trabajo. Actualmente es profesora de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Damos la bienvenida a nuestra conferencista para iniciar con la conferencia de hoy, repito, titulada Una educación de calidad para los jóvenes, desafíos, tendencias y prioridades. En el transcurso de la tarde se han incorporado en estos 30-45 minutos los usuarios, los participantes, y al final, como siempre, tendremos una participación de inquietudes dirigidas a Karina. Karina, estamos a tu disposición. Los micrófonos y la plataforma es tuya. Bueno, muchas gracias, Oscar. Me gustaría saber si se escucha bien, con claridad lo que estoy hablando, y cualquier cosa me comunican por escrito. Bueno, un gusto y un placer poder comunicarme con ustedes en esta oportunidad, y bueno, el día de hoy, digamos, me han entregado esta responsabilidad de hablar digamos, sobre la educación, la calidad, una educación de calidad para los jóvenes, cuáles son los desafíos y tendencias y las prioridades. A los efectos de no elaborar un trabajo que sea general, sino más bien específico, y esto lo van a tener más bien todos los profesionales argentinos y también muchos otros que estén abocados a la docencia. Redacté un pequeño artículo que habla sobre las sugerencias que han sido introducidas a partir del gobierno de Mauricio Macri desde su llegada en diciembre del 2015 hasta la fecha. Estas dos propuestas que hace el gobierno, una va a ser el plan maestro y otra va a ser los cambios digamos, de una serie de modificaciones en contenidos curriculares que los vamos a ver en el desarrollo de esta exposición. En la introducción, ¿cuáles serían los principales objetivos? Analizar las formulaciones perpetradas durante la administración de Mauricio Macri en el marco de un cambio cualitativo y conceptual en la educación respecto al periodo 2003 y 2015. Esto hay que tener en cuenta y remarcar que veníamos de 3 periodos consecutivos de Néstor Kirchner y 2 periodos de Cristina Fernández de Kirchner, con un cambio político, digamos, con un giro hacia medidas neoliberales. Después, ¿cuál es el objetivo de Mauricio Macri? Una reducción del déficit fiscal. Esto, si ustedes acceden a cualquier tipo de publicación de este país,
y en organismos internacionales, Mauricio Macri ha expresado con clara elocuencia que ese es su objetivo de gobierno. Entonces, en este contexto, parece ser que si la reducción del déficit fiscal es el objetivo, la educación parece haberse transformado o haber sufrido una especie de mutación, porque ya no sería un bien social y un bien público, sino más bien un bien económico. Esto vamos a verlo después, se va a desarrollar en mayor amplitud durante el desarrollo de la ponencia. Entonces, con este objeto lo que se propone es interpretar el proyecto de ley Plan Maestro, que se elevó en marzo del 2017 para su aprobación, y las modificaciones del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Estas fueron elaboradas en septiembre del año 2016. Y esto, ¿cómo se tienen que tener en cuenta? En el marco y en el contexto de las evaluaciones del Banco Mundial. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que recordar nuevamente? Que el gobierno, el objetivo máximo que tiene es la reducción del déficit fiscal. Por tal motivo, entonces, lo que hay es un nuevo acomodamiento en ese contexto internacional de las evaluaciones del Banco Mundial. Bueno, como les comentaba, ¿qué es lo que primero vamos a comenzar a hablar? Sobre el Plan Maestro. Según el Ministerio de Educación, en el año 2017, se puede leer e inferir una serie de detalles, que es lo que se presenta como proyecto de ley, enumerando 21 áreas prioritarias de acción que agrupan 6 dimensiones estratégicas, que abarcan la totalidad del sistema educativo, ya sea a nivel inicial, primario, secundario, superior y posgrado. Postulan nuevos enunciados, pero que en realidad no son nuevos, no son innovaciones. Lo ya lo vamos a ver, como ya han visto, la mayoría de los docentes argentinos, si han tenido acceso a esto, lo pueden haber leído, se ven otras leyes y han sido introducidas parte de todos estos conceptos que vamos a ver ahora por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Por ejemplo, la escolaridad obligatoria. También se habla sobre innovación y calidad educativa, estos son términos nuevos, digamos, introducidos en la educación anterioridad. Habla también sobre la necesidad de la formación inicial en forma continua, habla sobre la necesidad de la infraestructura y la tecnología. También habla sobre la igualdad de oportunidades de aprendizaje. Y comienza a introducir un elemento clave, que es la necesidad de la evaluación. Como una constante, no como algo, digamos, como una forma de crecimiento, sino como la evaluación constante del sometimiento de todos los niveles, primario, secundario y universitario. ¿Esto para qué es? Supuestamente los efectos de controlar los índices de repitencia y de abandono. Es decir, a través de una evaluación, que la primera sería llevada a cabo en el año 2021, se permitiría entonces controlar los índices de repitencia y abandono de los alumnos en todos los niveles. Después, por otro lado, existe, o lo que se intenta hacer es una protección de calidad bajo las mejoras de las condiciones laborales o de las condiciones salariales docentes. Hay una idea que se infiltra a partir de la redacción del proyecto de Plan Maestro, que permite entender o permite hacer ver que desde el gobierno se piensa que hay una relación directa entre el desenvolvimiento docente y el desempeño escolar. Entonces, de esta manera hay una incidencia en el logro de los estudiantes. Es decir, si un docente cobra mejor, tendrá un mejor desenvolvimiento docente a su desempeño y por ende el logro del alumno. Bueno, estos son algunos de los ítems que se desprenden del estudio del Plan. Otra de las cosas de las que se va a hablar va a ser sobre la intención de la extensión de la jornada escolar, que llevarla a 200 días. Antes se hubo una ley de educación nacional de los gobiernos Kirchner, era de 180. Bueno, ahora Macri lo que propone es extenderla a 200 días. Bueno, si esperamos la otra... Bueno, otro de los elementos que propone el Plan Maestro es mejorar los niveles de graduación, en especial de carreras científicas y tecnológicas, que vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, las carreras de ciencias sociales son las que tienen mayor cantidad de inscritos y de egresados. Promover la profesionalidad docente a través de un programa de posgrado,
institucionalizar las prácticas preprofesionales. A esta altura de la exposición diríamos, ¿qué es lo que propone hacer el Plan Maestro como innovador para el sector educativo? Bueno, ¿qué es lo que podemos decir entonces? Que existe una disparidad entre la enunciación y la praxis. Es decir, la igualdad de oportunidades en realidad se enfrenta con la realidad que tienen todos los problemas, todos los alumnos de permanencia y egreso de la educación. Hay una realidad que es el índice inflacionario de este país es cada vez más alto y esto manifiesta las limitaciones de un presupuesto educativo que termina siendo insuficiente. ¿Por qué? La inflación, vamos a ver en un cuadro posterior, ha sido más del 20%, del 40% el año pasado. Entonces, y así ahora tenemos un 25% acumulado este año, o 26%, ahora no recuerdo con exactitud. Entonces, si vemos o podemos tomar como indicador indicador de análisis para entender la intencionalidad de un gobierno, diríamos entonces que si un presupuesto educativo es insuficiente, ese sector educativo está en graves problemas. Después, no vamos a entrar en grandes detalles ahora, que lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en la exposición. Durante la administración Macri, bajo el lema de la reducción del déficit fiscal, se ha relegado de alguna manera el rol del Estado como partícipe necesario y responsable de la educación superior, que ha quedado entonces indefectiblemente a un segundo plano. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es, como dije con anterioridad, y es de fácil acceso para todos aquellos que están interesados en investigar, el objetivo es la reducción del déficit fiscal. Acá no es el objetivo la educación, o el fortalecimiento de la educación y la formación de capital humano y el desarrollo de la educación como un bien social. Acá el objetivo del gobierno es la reducción del déficit fiscal. Entonces, si por otro lado nosotros tenemos un proyecto de ley como este, que postula y enumera su preocupación, digamos, sobre la calidad educativa, sobre la eficiencia de los contenidos y el aumento de las horas de clases, por otro lado vemos que ahí surgen contradicciones. Por ejemplo, propone la reducción de las horas teóricas frente a clase. Entonces, si por un lado se propone la mayor cantidad de horas en un establecimiento, pero por otro lado se postula la reducción de horas de teoría frente a clase, entonces nos estamos preguntando, o al menos la comunidad docente argentina se pregunta, ¿cuál sería el rol del docente si no se encuentra en la clase y cuál sería entonces la del alumno? ¿Por qué? Porque si hay más días de clase, pero hay menos cantidad de horas teóricas, entonces surge una contradicción. O al menos no hay claridad respecto a esto. Después, también se menciona la necesidad permanente de evaluación, con una periodicidad bianual y, como dije antes, una evaluación en el año 2001, con unas metas a realizar hasta el año 2026. Después se incorpora algunos elementos que son nuevos o relativamente nuevos en Argentina, que no lo son así en Ecuador, por ejemplo, la rendición de cuentas y un proceso de autoevaluación institucional, que fomentaría la profesionalización docente y los estudios de posgrado. Nada de esto es nuevo, por ejemplo, en Ecuador, ya existen y fueron introducidos durante el gobierno de Rafael Correa, pero acá es algo relativamente novedoso y trae también más allá de las propuestas o de la correcta propuesta, algunos sectores no lo aceptan, sectores docentes y demás. Después, se supone que en función de esta propuesta, la reducción de las horas de clase, más allá de esa intencionalidad del aumento de la cantidad de días, de 180 a 200, afectaría la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque hay una contradicción y queda poco claro o más bien se pueden encontrar vacíos en la enunciación del proyecto. Después, hay un intento o se manifiesta la intención de elevar el nivel de inversión en el sector educativo, pero esto se enfrenta con una realidad donde el presupuesto educativo es insuficiente. Y lo vamos a ver ahora a continuación. Después, por otro lado, también esto es una, digamos, relativa novedad. En Argentina no lo es en Ecuador. Por ejemplo, en el Plan Maestro lo que se hace es tratar de introducir o se redacta la conveniencia de los planes de desarrollo con evaluación externa y planes de mejora de modalidad de la educación a distancia, como parte de una gestión de calidad. Es decir, los planes de desarrollo, como los planes de desarrollo de Ecuador, o planes de desarrollo de Colombia, o planes de desarrollo en distintos países de Sudamérica,
Argentina no tiene planes de desarrollo en el área de educación o en ninguna área estratégica. Esto sería, digamos, como un instrumento de política pública para articular y darle mejor forma al sector educativo, pero no es más que una enunciación, por lo menos hasta ahora. Bueno, ¿cuál es el segundo ítem que vamos a ver acá? Que propone el gobierno de Mauricio Macri. El Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, o SNRA. Según el Ministerio de Educación argentino, pueden tener acceso a la información en esta página web. Persigue conformar un sistema uniforme de créditos para las actividades de cursado en las carreras de Ingeniería, Arquitectura e Informática. Esto lo menciona en la resolución 1870. Y crear un sistema de reconocimiento de tramos curriculares, ciclos, prácticas, asignaturas para uniformar contenidos. Supuestamente para facilitar la movilidad estudiantil e innovación curricular en la persecución de la calidad educativa. Muchas universidades no lo han aceptado y otras universidades públicas sí. ¿Esto qué es lo que se supone que intenta hacer? De alguna manera, uniformar, más allá de esta uniformidad de contenidos. Según la comunidad docente, lo que se supone es que lo que se persigue es una precarización docente y también una reducción de contenidos. ¿Por qué? Porque al uniformar puede ser que se quiten materias, se quiten contenidos y se quite en realidad la cantidad de horas que va a estar el alumno y por ende la responsabilidad que va a tener el docente. Esto no garantiza de ninguna manera que haya mayor cantidad de graduados. ¿Por qué? Porque si yo uniformo los contenidos, esto me podrá a mí permitir, podrá permitir a un alumno su mayor, su graduación en un periodo de tiempo más corto o en un periodo de tiempo correctamente de acuerdo a lo estipulado. No hay garantías para esto. Entonces, bajo esta consigna, el alumno, ¿qué es lo que puede hacer? Puede supuestamente integrarse de una mejor manera o de una forma más eficiente con el sistema universitario. Pero lo que muchos docentes piensan y que muchos críticos se han expresado sobre esta propuesta es que hay una mínima cantidad de contenidos que va a estar en manos de una mínima cantidad de docentes y por ende va a haber un menor desarrollo disciplinario. Entonces, si se pretende integración, calidad y pertinencia, se piensa y se sostiene que debería existir un mayor compromiso nacional en el sector educativo. Y esta propuesta de la uniformidad de los contenidos no garantiza una mayor eficiencia ni mucho menos calidad. Después, hay un dato que quizás sea más evidente para tener en cuenta a los efectos de analizar el gobierno de Macri o la administración Macri, que es como decidí denominarla hasta la fecha. Según el presupuesto educativo, dadas las publicaciones del Ministerio de Hacienda del año 2017, el gasto por finalidad y función en las áreas de educación y cultura y ciencia y técnica son las dos áreas entonces vinculadas con la educación. Para el año 2016 vamos a ver que tenían 126 millones, bueno, ahí vemos, no voy a repetir la cantidad de los datos. Es decir, tenemos una diferencia conceptual del 31% entre el año 2016 y 2017 y del 22,3% en la educación y cultura. En tanto que después tenemos una diferencia del 18 y del 13,3%. Estas diferencias en el presupuesto se enfrentan, digamos, al índice inflacionario que va desde el año 2016 del 40,3%, el año 2017 24,6% y en lo que va del año 2018 25,5%. Es decir, el presupuesto educativo, por más que se haya manifestado en ascenso en el año 2016, año 2017 y 2018, no alcanza a responder ante las necesidades del sector educativo y a su vez queda diseminado y absorbido, digamos, por una realidad económica con un contexto inflacionario en alza que hace que cualquier intento quede casi que se desaparezca y que sea ínfimo, ¿no es cierto? No sé, esto, bueno, después, por ejemplo, un dato que es importante tener en cuenta, que decidí ingresarlo acá a los efectos de tener en cuenta, por ejemplo, para analizar las intenciones del gobierno, de la administración Macri. Para que el sueldo mínimo de un profesor o de una persona cualquiera para superar el nivel de la pobreza tiene que ser de 14.665 pesos. Eso es el sueldo mínimo. Pero
la canasta familiar de una familia tipo con un hijo es de 20.000 pesos. Es decir, ya con ese dato ustedes tienen suficiente como para darse cuenta que el sueldo no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Después, el sueldo docente que tiene dedicación exclusiva, digamos que es decir, es aquel docente que tiene 40 horas de dedicación semanal, tiene un sueldo, percibe un sueldo de 22.800 pesos. Entonces, si tenemos en cuenta que para una canasta básica familiar mensual se necesitan mínimo 20.000 pesos, es decir, es que con un gran esfuerzo alcanza a pasar el mínimo, digamos, para superar la pobreza. Así, y si consideramos que la canasta básica se necesita además de vestir, pagar alquiler y una serie de cosas, veríamos entonces que los sueldos no son suficientes. Bueno, cuando se cargue la próxima. Bueno, después, teniendo en cuenta lo que dije al principio, que la administración del gobierno de Macri tiene que ser entendida en el marco de un giro político del argentino hacia las medidas neoliberales, que esto también se inscribe en un cambio político, digamos, suramericano. Hay una intención entonces manifiesta de una reducción del déficit fiscal, pero también hay una intención manifiesta de una nueva inserción en los organismos internacionales. Y en función de esto, este concepto de la educación como un derecho humano y un bien público se ha transformado, digamos, bajo la administración de Macri, casi en una contrariedad. ¿Por qué? Porque el objetivo es sostenido, manifiesto en más de una oportunidad y en cada una de las conferencias que ha dado sobre la intención de la reducción del déficit fiscal, pone de manifiesto y exhibe que la educación no es un objetivo de Estado. Entonces, por más que encontremos más de un documento donde se ha ingresado y donde se ha manifestado la intención digamos, la intencionalidad y la preocupación sobre el sector educativo, esto en la realidad no se da. Por ejemplo, el documento Aprender para hacer realidad la promesa de la educación del Banco Mundial, que esto es del año 2018, se puede ver que dice que las escuelas les están fallando a los estudiantes, que los sistemas educativos le están fallando a las escuelas. Después dicen que la escolarización no es lo mismo que el aprendizaje. A este documento ha estado de acuerdo, ¿no es cierto?, con su firma también, y lo ha adoptado y es de amplia publicación en distintos sectores en Argentina. Esto no es ninguna novedad, digamos, en el sector educativo, que los sectores educativos le están fallando a las escuelas, que las escuelas le están fallando a los alumnos y que cada nivel de educación tiene sus problemas, como también cada escuela también tiene su problema. Después, en el documento 2030, Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, esto se ve en la UNESCO en el año 2017, hablan sobre la intención de garantizar la educación inclusiva y equitativa de calidad, promover aprendizaje permanente, terminar estudios primarios y secundarios. Pero nuevamente lo que vemos acá son enunciaciones que en realidad no llevan al quid de la cuestión sobre los problemas estructurales que tiene el sector educativo en Argentina. Y después, otro de los documentos que lo vamos a encontrar es, por ejemplo, que la educación superior se expande en América Latina y el Caribe, pero que aún no desarrolla todo su potencial. Y al respecto señala este documento que el aumento del 21% de los inscriptos tuvo lugar en el año 2000, en tanto que en el año 2010, en el marco de gobiernos más bien proteccionistas, ¿no es cierto?, como fueron los gobiernos de Kirchner y otros tantos en Sudamérica, hubo un aumento del 40% de los inscriptos. Esto nos hace presuponer que ha habido unas mejoras en los niveles socioeconómicos de los estudiantes. Entonces, ¿a qué nos sirven estos documentos? Estos nos expresan sobre la preocupación que hay en el sector educativo y también una intención del gobierno de hacer suyo, de expresar la necesidad de adecuarse a estos nuevos tiempos y de nueva inserción internacional. Pero a través del Plan Maestro o de esta intención de uniformar criterios, no se llega hacia el corazón, digamos, de los problemas del sector educativo. Bueno, por último, en la próxima diapositiva, vamos a ver, no sé si está dispuesta, ¿cuáles son los desafíos? A muchos de los oyentes, ustedes deben provenir de países de Sudamérica, Argentina, Ecuador, Venezuela. Hay una cosa que es muy importante tener en
cuenta que esto no sucede, por ejemplo, en Ecuador. En Argentina no tenemos un programa de organización y jerarquización docente que impida la superposición de tareas. Más allá de que un docente puede tener 40 horas de clases semanales, hay veces que los docentes tienen muchas más horas que se le asigna a esa función. Entonces, hay veces también que a un docente, para tener un determinado sueldo, se le ha asignado mayor puntaje en función de la antigüedad que tiene en un puesto docente. Y este puntaje le da entonces después la posibilidad de tener un sueldo de mayor jerarquía. Y esto no está asociado, no está vinculado con sus estudios de posgrado de investigación. ¿Qué quiere decir? Que un docente, por ejemplo, puede ser solamente profesor y no tener estudios de posgrado, ni desarrollar actividades de investigación, ni desarrollar estudios ni investigaciones, y tener a lo mejor solamente por estar o permanecer en un determinado instituto o una determinada universidad, eso le adjudica un mayor porcentaje. Entonces, sobre este aspecto es un desafío elaborar realmente un nuevo programa de organización o una nueva ley de educación que apunte, digamos, a tratar de solucionar el problema docente y el problema de la superposición de los distintos docentes que hay en los distintos establecimientos, y que no se siga reconociendo solamente por la antigüedad que tenga un determinado profesor en una universidad o en un instituto terciario, sino además por los estudios de posgrado y de investigación, porque si no, un profesor cualquiera, ¿qué es lo que haría? A la hora de elegir un posgrado, siempre va a optar por un posgrado de menor duración que uno de mayor duración, porque bueno, esto no es una regla, digamos, directa o que se vaya a cumplir siempre. Pero si ese posgrado no es reconocido a nivel nacional o no es reconocido suficientemente, digamos, siempre se va a elegir a lo mejor por la postura más fácil. Entonces, después por otro lado, el gobierno de alguna forma sigue desconociendo la función docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque sigue considerando que un docente va a trabajar mejor si tiene un mejor sueldo. Efectivamente, si tiene un mejor sueldo se va a sentir a lo mejor más reconocido, pero no creo que sea no creo que esto sea exactamente como se va a cumplir, o digamos, un buen docente va a seguir trabajando igual más allá de su sueldo. Después, ¿cuál es la tendencia actual? La propuesta del gobierno de Macri, que es conocido como Cambiemos, tiene una propuesta de una nueva inserción a nivel internacional, como ya lo he mencionado, y en los mercados, pero bajo la consigna gubernamental de la reducción del déficit fiscal y una mínima participación estatal en el sistema económico nacional, en el sistema económico internacional. ¿Esto qué significa? Que si la reducción del déficit fiscal es el objetivo, la educación acá queda siempre relegada a un segundo o a un tercer plano. Después, el plan maestro es una nueva receta que no realiza aportes innovadores. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene este gobierno? Aumentar la inversión. Pero no será posible con este objetivo de gobierno que es, como ya mencioné, sobre la reducción del déficit fiscal. No puede haber, y por otro lado, no puede haber igualdad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los contextos provinciales y jurisdiccionales difieren entre sí. Para el que es argentino, digamos, o el que proviene de este país, sabe que la realidad de Capital Federal difiere de la ciudad de Salta, ni hablar de Formosa ni de Misiones. Entonces, el que goce de mejor acceso algunas veces y condiciones económicas, quizás goce de mayores posibilidades de enseñanza y aprendizaje. Esto no quiere decir que el que tenga más tiene derecho o quizás puede tener acceso a una mejor educación, pero hay veces que, por lo que hemos podido considerar y en función de la situación actual, vemos que si esta situación, digamos, de insuficiente presupuesto y de esta realidad económica y social cada vez más complicada, con este índice inflacionario, como se ha mencionado con anterioridad, hace difícil, digamos, a la posibilidad del estudiante de continuar con sus estudios, y también inclusive de los docentes, porque muchos se tienen que desplazar para ir a sus lugares de desempeño y demás. Entonces es una realidad que se tiene que enfrentar en este momento. Después, ¿cuál es la otra tendencia actual? Responder a estos lineamientos y estándares internacionales. Por ejemplo, los exámenes PISA,
el aprender. Esto no quiere decir que sea excluyente, pero es acuciante resolver problemas estructurales. Por ejemplo, a un alumno de una escuela rural de la provincia de Salta, creo que le va a ser muy difícil comprender cuál es esa realidad y tratar de responder a esa situación en particular para después ver cuál es la importancia de esa inserción a nivel internacional con estos exámenes. Después, el sistema educativo no se define solamente por la calidad de los maestros, sino que es una red de relaciones. Los maestros no son el único eslabón importante en un sistema educativo. Ahí tenemos multifactores y dimensiones, que por la extensión y el tiempo que tenemos acá, necesitaríamos varias conferencias. Pero yo creo que todos los docentes estamos de acuerdo en esto. No se puede ver solamente el sistema educativo en función de los docentes. Eso es uno de los eslabones. Después, por otro lado, pensamos que el Plan Maestro desconoce de alguna manera la Ley Nacional de Educación del año 2006, que concebía como un bien público, porque ahora parece ser que, entonces, como dije con anterioridad, quizás el que esté en mejores condiciones de solvencia económica tenga acceso a una mejor educación, si quieren decirlo entre comillas, pero esto ya sabemos que no es así, pues, no necesariamente. Después, para mejorar la calidad, no es posible, esto yo creo que también podremos estar de acuerdo, no es posible con menor cantidad de horas teóricas. Quizás se pueda apuntar a una mejor calidad con cantidad de horas frente a clase, pero implementados de otra forma, con proyectos, redacción de proyectos, investigaciones y demás. Pero si encontramos una contradicción, no se puede decir por un lado que se apunta a mayor cantidad de horas de clase, pero por otro lado decir que hay menos cantidad de horas teóricas. O hay una contradicción, o no está bien redactado, o no queda bien claro qué es lo que se propone hacer con el Plan Maestro. Después, ¿cuál es el otro desafío? Incrementar la cantidad de los egresados. Por ejemplo, unos datos que son importantes. Entre el año 2006 y el año 2015, es decir, en el marco de los gobiernos Kirchner, se incrementó la cantidad en un 19,7%, y hubo unos egresados y se incrementó en el 47,7%. Después, ¿cuál es otro de los desafíos? Incrementar y fomentar las carreras de ciencias básicas y aplicadas, ya que el 38,9% de los alumnos eligen las ciencias sociales. Después, ¿cuál es el otro desafío importante? Reconocer la importancia del sector estatal, es decir, este sector estatal está ligado necesariamente a los aportes y al presupuesto educativo. ¿Por qué es tan importante el sector educativo estatal? Porque contiene el 70% de los nuevos inscriptos y el 64,6% de los egresados de posgrado. Entonces, si la estadística nos dice algo o nos sirve de indicador para entender, la mayoría entonces de los inscriptos y de los estudiantes están y se encuentran en el sector estatal, es decir, están íntimamente ligados con el Estado. Después, otro elemento a tener en cuenta y otro desafío, hay que incentivar la formación de posgrados de los docentes. Por ejemplo, en doctorados tenemos una oferta de 751 doctores en doctorados, maestría en 1494 y especializaciones 1969. Es decir, vemos una amplia variedad, ¿no es cierto?, de carreras de especialización, pero esto no quiere decir que todos, ¿no es cierto?, digamos, en cada sector educativo y cada provincia tiene una variedad. Hay un elemento que quise tener en cuenta acá y mencionar, que bueno, lo dejé para lo último y no lo podía haber puesto al principio como está en el artículo, pero lo quise dejar para al final. Bueno, y antes de esto cierro con este dicho, con esto que pienso y que sostengo. Un sistema educativo no se define solamente por la calidad de los maestros, sino es una red de relaciones, multifactores y dimensiones. Los maestros son una pieza crucial, pero no son la única pieza crucial. Nadie va a decir que sin el maestro o sin un acompañante se puede, creo yo, ¿no?, que nadie podría terminar de estudiar o hacer una carrera sin un acompañante docente. Pero bueno, dicho esto, había decidido, dejé para el final esta frase del que fuera ministro de Educación, el primer ministro de Educación del gobierno de Macri, Esteban Bullrich, que es ingeniero en sistemas,
y que durante una conferencia anual de la Unión Industrial Argentina dijo, tal cual como lo escribí acá, no me paro acá como ministro de Educación, sino como gerente de recursos humanos. Yo creo que con esta frase es muy elocuente, digamos, y queda de manifiesto cuál era la intención del gobierno de Macri, digamos, no formar capital humano y docentes preparados, sino personal capacitado. Esto fue importante tener en cuenta, creo que es importante para tener en cuenta a la hora de analizar este gobierno y vincularlo con el objeto que ya mencioné con anterioridad el objeto del gobierno de la reducción del déficit fiscal. Bueno, con esto es suficiente, entonces y quedo después dispuesta a cualquier tipo de preguntas o dudas que surjan.